tal? Vamos a continuar con el curso de análisis vectorial. Recordemos que nosotros ya habíamos terminado de justamente ver todas las operaciones que se podían hacer vectorialmente con el operador diferencial Nabla, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ahora, nosotros nos vamos a enfrentar a lo que es la integración vectorial, ¿vale? Entonces, ¿qué es una integral vectorial, ¿no? Entonces, nosotros cuando vimos diferenciación vectorial, vimos que, pues, por ejemplo, si nosotros teníamos R de t, donde t estaba R estaba parametrizado con respecto de un parámetro t, pues lo podemos derivar, ¿no? Y de hecho, ¿qué nos daba? Pues nos daban nuevos vectores, nos daba, por ejemplo, el vector velocidad, que era la derivada de r con respecto de t, o el vector aceleración, que era la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y esto pues era la segunda derivada de r con respecto a t. Recordemos, ¿no? Todo esto era con respecto, las derivadas era con respecto al parámetro escalar t. Ya con respecto a, para derivar vectorialmente, pues justamente nosotros lo que hacíamos ya era utilizar a Nabla en uno u otro chiste, ¿no? Ahora, hay dos tipos de integración vectoriales. Existe la integración vectorial escalar con respecto de un parámetro escalar y ya justamente lo que empieza la categoría de las vectoriales, ¿no? Primero empecemos con esta, ¿no? Entonces, sea, por ejemplo, R de U, R de T, vamos a ponerlo así, R mayúscula, una función tal que pues es R1 de T en I más R2 de T en J más R3 de T en K, ¿sí? Ahora entonces, podemos integrar, por ejemplo, con respecto de t, pues r sin ningún problema, ¿no? Y pues esto que nos va a dar, pues un nuevo vector, ¿no? Pues nos va a dar un f grandota de t, ¿y quién va a ser? Pues esto va a ser la integral, va a ser componente a componente de R1 de t por i más R2, la integral en R2 de t en j, más la integral de R3 de t en k, ¿no? Entonces está bastante simple esto. Es decir, simple y sencillamente, ¿qué es lo que necesitamos? Pues justamente para integrar un vector, pues nada más integramos componente a componente, así como cuando decíamos con la derivada que derivamos componente a componente, ¿no? Entonces, esta es la integral con respecto a un parámetro escalar, ¿no? Lo que estamos haciendo es integrar con respecto a un parámetro escalar que al final, pues es este t, ¿no? Usualmente esto ya te lo van a dar, ¿no? O sea, siempre los ejercicios que tienen que ver con esto ya te dan al vector parametrizado con respecto de t. Entonces, este, pues está muy simple, ¿no? O sea, te pueden dar, por ejemplo, la aceleración, ¿no? Ahora, la derivación, pues es este caminito, ¿no? Que seguimos, ¿no? Este con este. Esta es la derivación, ¿no? La derivada. Pero pues ahora qué vamos a ver, pues que también pues existe el camino inverso, ¿no? Y el camino inverso, ¿cómo es? Pues con la integral. Pero sigue siendo todo una integral o una derivada con respecto de un parámetro escalar. Ahora, realmente lo que nos interesa son las integrales curvilíneas. Entonces, en esta sesión solo voy a tratar las integrales de línea. Son las integraciones vectoriales o también se le llama integrales curvilíneas, ¿no? Entonces, ¿qué es una integral, qué es una integral de línea, ¿no? Y aquí viene una pregunta súper importante, ¿no? ¿Cómo tú puedes medir la interacción que una partícula sufre con respecto a un campo al cruzar o al interaccionar con cierta trayectoria, ¿no? Entonces, imagínate que, por ejemplo, no sé, o sea, tú tienes un campo vectorial, ¿no? Tienes tú un campo, por ejemplo, este campo F, ¿no? Digamos. Y tú quieres ir de aquí hasta acá, ¿sí estás de acuerdo? Pero quieres medir, por ejemplo, cuál es el camino, quieres medir, por ejemplo, cuánta interacción sufre una partícula de prueba, por ejemplo, si tú vas en línea recta de A a B, o quieres medir qué pasa si vas en así como haciendo montecitos, o si vas en zigzag. Entonces, cada uno de estos, ¿cómo mides cuánta interacción hay entre la partícula y el campo, ¿no? Es como cuando vas nadando. Ahora, imagínatelo, ¿no?
nuestro cerebro ya hace integraciones de línea de manera automática, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, pues imagínate que estás nadando, ¿no? Imagínate, estás en el océano y estás nadando contra corriente. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, pues tú lo que haces es decir, ah, ¿sabes qué? Yo siento que me está arrastrando mucho más a este lado que este, te vas al otro, ¿no? Donde te gasta menos esfuerzo, menos energía. Entonces, como físicos nos interesa mucho, por ejemplo, conocer cuál es la interacción que sufre una partícula con un campo específico a través de ciertas trayectorias, ¿no? Entonces, nota tú que, ¿cómo medimos eso? Bueno. Justamente, pues para eso sirve la integral de línea. Es la suma de una interacción. Entonces, representa la interacción que una partícula de prueba siente debido a un campo vectorial según una trayectoria dada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues simple y sencillamente lo que haces es tú, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el producto punto de mi vector con respecto a mi diferencial de trayectoria, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser integrarlo. Y eso, ¿qué crees? Pues va a ser, por ejemplo, si es un campo de fuerzas, esto es una integral de línea. Entonces, esto es una integral de línea. El tú poder, tú justamente hacer la suma de todas las interacciones. Ahora, esto para los físicos se le llama el trabajo o la energía, ¿no? Le voy a poner como W, ¿no? Entonces, usualmente cuando el trabajo, pues es justamente esta interacción, es la energía que se gasta una partícula, que se gasta una partícula al interaccionar con un campo, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, entonces, siempre que te pidan, por ejemplo, que necesites, por ejemplo, sacar, o sea, sacar interacciones entre un campo y una partícula, siempre la idea es de integral de línea. Y es muy importante, ¿por qué? Pues porque el cuerpo humano ya lo hace de golpe, ¿no? O sea, ya te puedes imaginar a ti luego nadando y diciendo, ¿sabes qué? La corriente me está llevando mejor, me voy a ir de este lado, ¿no? Tú ya estás, tu cuerpo ya, ¿cómo lo haces? Pues mediante medir la energía, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que representa una integral de línea. Entonces, vamos a ver una metodología, ¿no? Que quizá voy a explicar más adelante. Entonces, vamos a platicar de la metodología de la integral de línea, ¿no? Entonces, para hacer una integral de línea, ¿ok? Entonces, aquí es en un camino, ¿no? Vamos a ponerlo así. Esta va a ser como que la anotación. Ahora, el hecho de justamente esto, de tener nosotros una integral de línea, pues es que nosotros vamos a necesitar lo siguiente, ¿no? Vamos nosotros eh, vamos nosotros a, por ejemplo, ver lo siguiente. Lo primero que es tan importante es preguntarnos, ¿el campo es conservativo? ¿Por qué es tan importante esta pregunta, no? Porque de aquí se desprende, ¿no? Si la respuesta es sí y la respuesta es no, pues de aquí depende nuestro problema. Si la respuesta es sí, entonces la parametrización es libre, ¿ok? Recordemos que cuando yo trabajé o expliqué campos conservativos, pues justamente es muy importante que pues nosotros sepamos que la integral el que tu campo fuera conservativo, pues implicaba que la parametrización era libre y por lo tanto pues tú podías decidir cuál elegir y ahorita vamos a ver parametrizaciones. Ahora, si no, pues bueno, ¿qué queda? Pues chamba, ¿no? Literalmente chamba, que es seguir la parametrización exigida, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, y entonces voy a repetir lo mismo, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa si tu campo es conservativo? La parametrización es libre. ¿Por qué? Porque te acuerdas que yo te probé que f.dr era el cambio de justamente el potencial escalar de BA. Y entonces, ¿qué decíamos? Que si un campo es conservativo, entonces no importa la trayectoria, solo importa el punto inicial y el final. Entonces, cualquiera de estos caminos en un campo conservativo, este o este, te va a dar la misma interacción, no importa. Eso solo ocurre en los campos conservativos. En cambio, si no es conservativo, entonces cada uno de estos te va a dar interacciones diferentes. Este y este te van a dar interacciones diferentes. Es como, o sea, lo puedes ver de esa manera, ¿no? O sea, es como cuando tú vas empujando algo y pues entonces, o sea, tú vas decidiendo qué hacer, ¿no? Entonces, es muy importante pues que nosotros sepamos eso, ¿no? Sí, o sea, que eso representa, ¿no? Entonces, por eso es tan esencial saber si tu campo es conservativo antes de hacer una integral de línea, ¿no? Entonces, siempre que te pongan a hacer, y es lo importante de los campos conservativos, porque en las integrales de superficie y en las integrales volumétricas va a valer chorizo si es conservativo o no. Ahí hay otra metodología, pero para para las integrales de línea, que es el primer tipo de integrales curvilíneas, forzosamente necesitaremos preguntarnos. Este va a ser el paso número 1. Entonces, el paso número 1, ¿qué era? Preguntarnos, ¿es conservativo? Si la respuesta es que sí es conservativo, pues bueno, ya sabemos, ¿no? En dado caso de que sea o no sea, por ejemplo, pues el siguiente paso es parametrizar, ¿ok? Después de parametrizar, vamos nosotros a sustituir y al final vamos a integrar, ¿ok? Vamos a parametrizar, sí. Ahora, este es como que el paso más macabro para estudiantes nuevos en la materia, ¿no? ¿Qué significa parametrizar? Bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Parametrizar. ¿Qué significa esto y cuáles son las parametrizaciones más comunes, ok? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Una parametrización. Parametrizar una curva significa poner todas sus componentes en término de un mismo parámetro afín, tal que la evolución de este parámetro afín, por eso parametrizar, porque es por medio de un parámetro, evoluciona las variables dejadas en términos de este parámetro de la manera deseada, ¿no? Entonces, imagínate, tú, o sea, tú lo que quieres es, por ejemplo, no sé, nota tú que, o sea, tú al final vas a tener la integral de f.dr, ¿no? Que al final, esta cosa, aunque este güey tengan x, y y z, al final solo te va a quedar, pues, una integral, ¿no? Entonces, o sea, esto causa mucho problema porque lo que nosotros queremos hacer es recorrer una curva, por eso se llama integral de línea, porque tú puedes tener aquí tu origen y puedes tener tu sistema, pero tú lo que quieres es recorrer un pedazo, ¿sí? Quieres tú recorrer un pedazo y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que tú quieres medir de interacción en este pedazo. ¿Y qué pasa? Pues la interacción en este pedazo, pues de evolución de este a este en un espacio tridimensional, pues es una evolución de las tres variables, tanto X como Y como Z van a evolucionar de la misma manera. Pero ¿qué es lo que debemos buscar? Que este parámetro afín puedan todas las variables X ponerse como en términos del parámetro afín, y ponerlo como el parámetro afín y z como en términos del parámetro afín, de tal manera que cuando este evolucione de un T0 a un TF, entonces el X evolucione de donde queremos
de donde estamos a donde queremos, el Y de la misma manera y el Z de la misma manera. Entonces, es muy importante que justamente pues nosotros dominemos eso, al menos lo tengamos presente, ¿no? Entonces, bueno, qué chido que me dé la definición de parametrizar. ¿Y qué sigue? Ah, bueno, pues vamos a ver ejemplos muy simples, ¿no? Entonces, parametrizar una recta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú parametrizas una recta, ¿no? Entonces, imagínate, tú tienes tu espacio vectorial, o bueno, tú tienes tus ejes, ¿no? Los voy a dibujar. Digamos, tú tienes tu eje X, tu eje Y, tu eje Z, ¿no? Y tú quieres, estás en un punto P y quieres ir a un punto Q. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, pues por ejemplo, vamos a ir con una recta. ¿Quieres tú modelar de una recta de aquí para acá? ¿Sí? Es decir, a este punto X0, Y0, T0, lo vas a pasar este, a un XF, YF, ZF, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, bueno, pues tienes tú que escribir, por ejemplo, a X, ¿cómo le evolucionarías? Ah, bueno, pues a X, por ejemplo, yo lo pondría como, X0 por T, mm, no, X0 más T por XF menos X0. A Y yo le pondría como Y0 más T por YF menos Y0. Y a Z le pondría como Z0 más T por ¿quién? Por ZF menos Z0. ¿Sí te das cuenta qué estoy haciendo? Y a T lo evolucionaría de 0 a 1. ¿Sí? Esta es la parametrización de una recta, la más común. ¿Sí? Y nota tú que, por ejemplo, cuando t sea igual a 0, pues todos estos términos se nos van a morir. 0, 0, 0. Entonces, ¿qué queda? Pues que en t igual a 0, es decir, el instante inicial, pues x es x0, y es 0, z, z0. ¿Se acabó? ¿No es lo que queremos? Ah, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, t es 1? Ah, bueno, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque esto va a ser 1 y entonces será xf menos x0 más x0, se muere el x0. Y0 más 1 por yf menos y0, se muere el y0. Más 1 más z0 por 1 por zf menos z0, se muere. ¿Y qué te queda en t igual a 1? Xf, yf, zf, las que queremos. Las parametrizaciones te las tienes que aprender usualmente de memoria, pero nota qué es lo que estoy haciendo. Lo estoy poniendo como una recta cada uno. Esta es una recta, ¿no? Es como si te acuerdas, la recta, la ecuación de la recta, pues ¿quién es? Es mx más b, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿no es el b más mx? ¿Sí lo ves? O si quieres, este es el M y este es el X. No, este sería el M, ¿no? Este sería como el M y este sería el B y este sería el X, ¿no? O bueno, visto de esta manera, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando y todos los parámetros T los evoluciono de 0 a 1. Esta es la parametrización de una recta. Siempre que te pidan o que tú decidas una recta, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, eso es una recta, ¿no? Ahora, puede ser una parametrización por rectas consecutivas. Es decir, volvemos a poner nuestros ejecitos y volvemos, ¿no? Nosotros, digamos que queremos llegar a este punto, ¿no? A este punto P. O queremos igual, ¿no? Queremos ir de este punto P a este punto Q, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Digamos que este P, pues este P tiene un X0, Y0, Z0, ¿no? Y este Q, ¿quién tiene? Pues XF, YF, ZF, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, bueno, pues muy fácil. Lo que vamos a hacer son rectas consecutivas. Lo que vamos a hacer es evolucionar una recta que, por ejemplo, solo evolucione en X, ¿no? Por ejemplo, vamos de Q a P, ¿no? O sí, de P a Q. Por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser evolucionar una recta que solo evolucione en X.
Solo avance en X, ¿ok? Pero Y y Z permanezcan constantes. Luego, vamos a ponerle C1. Vamos a poner justamente una recta que solo avance en Y, ¿sí? Le vamos a llamar C2. Y luego una recta que solo avance en Z y se llame C3. Si estamos de acuerdo, esto es por rectas consecutivas que solo avancen en un eje a la vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo haríamos eso? Ah, bueno, pues las parametrizaciones por justamente por una recta, pues ¿qué es lo que hacemos? Para C1, ¿qué vamos a tomar? Pues X igual a T, ¿no? O X lo vamos a tomar como T por XF menos X0 más X0, ¿no? Ahí está, la misma, es una rectilla, ¿no? T que vaya de 0 a 1, ¿no? Y entonces, ¿aquí qué tomamos? Pues simple y sencillamente, por ejemplo, pues, por ejemplo, aquí tomamos que Y sea Y0 y Z sea Z0. Entonces, en estas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar el diferencial de cada una de estas, ¿ok? Entonces, nota tú que, por ejemplo, para una integral de líneas, si tú haces este producto punto que ya habíamos sabido quién es, por ejemplo, f.dr, pues nota que quién va a ser dr. Pues el dr recuerda que es dx en y más dy en j más dz en k. Entonces, forzosamente vas a tener que calcular quién es cada uno de estos diferenciales, así como ya aprendimos a sacarlos. Entonces, ¿quién sería, por ejemplo, en esta, no? ¿Quién sería dx? Pues el diferencial de una constante cero. El diferencial, aquí aplicamos una regla de la cadena, ¿no? Y sería al final, pues, xf menos x0 por dt, ¿no? ¿Sí o no? Y luego, ¿quién sería igual de y? Pues sería yf menos y0 por dt. Y así nos vamos, ¿no? Igual con z, ¿no? Sería zf menos z0 por dt. Aquí están los diferenciales. ¿Qué pasa con estos diferenciales? Pues el de x, ¿quién sería? Pues xf menos x0 dt, ¿no? Luego, ¿quién sería el de y? Pues la diferencia de una constante cero y la diferencial de esta, cero. Entonces, para C1 solo evaluaríamos una integral en la parte con dx, ¿sí? En esta. La que haga chuza con esta, en I. Claro, o sea, toda esta va a ser nuestra curva, o sea, vamos a decir que nuestra integral va a ser de f.dr en C, pero ¿qué crees? Una propiedad muy importante, pues es que todo camino se puede partir en subcaminos, ¿ok? Y entonces, pues justamente de manera mañosa, de una vez por eso ya puse este C1, C2, C3, porque el camino total es este, todo este es el camino que vas a seguir. Pero pues es lo mismo que evaluar en C1 f.dr, más evaluar en C2 f.dr, más evaluar en C3 f.dr, ¿no? Entonces, nota tú que al final, pues, que todo camino grandote lo puedes partir en dos. Entonces, esto va a ser un truco súper importante que también en superficie se usa, ¿no? Toda superficie cerrada se parte en superficies abiertas. Entonces, todo camino lo puedes partir en subcaminos. Ahora, entonces, pues C2 y C3 los quiero de tarea, ¿no? Así como justamente yo parametricé ahora nota, estás en este punto, ¿quién es? X, F, Y0, Z0, ¿sí? Entonces lo que va, C2 es de aquí para acá, solo en Y, ¿ok? Y este punto, ¿quién será? El XF, YF, ZF, ¿no? Perdón, Z0. Y luego ya subes y será de este a este, ¿no? Entonces, estos dos, C2 y C3 queda de tarea. Por último, quiero tratar justamente de la parametrización de un círculo y una elipse. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver la parametrización de un círculo, ¿no? Tú tienes un circulito, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te encuentras aquí, ¿no? Tú te encuentras aquí, por ejemplo, el círculo tiene un radio R y quieres recorrer pues todo el círculo, ¿no? O quieres recorrer un pedazo de círculo. Entonces, ¿cómo expresas tú pues que quieres recorrer el círculo? Ah, bueno, pues no hay problema. El círculo es plano, entonces pues tomas los cambios o la parametrización igual a R, los cambios a polares y y igual a r seno de teta, donde claramente r es una constante porque pues es un círculo
Y entonces, teta, ¿de dónde a dónde le evolucionas? Pues de donde quieras a donde quieras, pero usualmente, si quieres recorrer todo el círculo, es de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, esta es simple y sencillamente la parametrización de un círculo. Claro, ¿quién sería el de x? Pues el de x solamente atacaría el teta, ¿no? Sería menos r seno de teta. ¿Y el de y quién sería? Pues sería r coseno de teta de teta. Entonces, aquí está el de x, el de y la parametrización, ¿no? Y para una elipse, por ejemplo, vamos a dibujar una elipse. Ok, la canción, ahí está. Con el semieje mayor en X y el semieje menor en Y, pues simple y sencillamente tomamos que X sea A coseno de teta y Y sea B seno de teta. Lo mismo. Claro, aquí pues por ejemplo van a ser los mismos diferenciales, nada más que aquí con con A y con B, ¿no? Y entonces pues el teta de dónde a dónde, pues de donde nos indique, pero usualmente de 0 a 2pi. Entonces, pues estas son las parametrizaciones más comunes, o pues a menos que te indiquen, ¿no? O sea, a menos que te la den, o sea, muchos ejercicios te la van a dar. Y pues sí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recordar que en los campos conservativos, el que la parametrización sea libre, ¿qué te dice? Que no importa en qué trayectoria evalúes. Siempre dará el mismo resultado. Y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, esto es como que la teoría básica de las integrales, al menos la integral escalar y la integral curvilínea o la integral vectorial de línea, ¿no? ¿Qué significa geométricamente? ¿Qué es? Y al menos unas parametrizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos con un ejercicio, porque es así, vamos a necesitar ejercicios. Sería todo de mi parte, cambio y fuera.